que la voluntad de Dios choque contra todas las metas que tú tienes en tu vida, tú vas a decir, no, sí, bueno, yo las dejo, no se preocupe, yo las dejo. No es nada fácil, ¿cierto? Decir, no, voy a dejar mis metas, yo demoré 15 años en eso, pero como Dios me dijo que ya no son buenas, yo las dejo. Ya vieron que no es nada fácil, el simple hecho de pensarlo no es nada fácil. El dejar las metas de cada quien para hacer la voluntad de Dios no es nada fácil, créanme. Predican a mí hay conceptos que tipifican personajes de la Biblia, lo cual yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, decían que Juan el Bautista sí fue, correcto, fue un predicador radical, no radical que la canción esa que hay ahora, un predicador radical de raíz, un predicador radical en lo que decía, en lo que confrontaba. Y entonces la gente lo tenía como, ahí viene el predicador que siempre dicta juicio a las demás personas. A mí no me gusta reconocer ni hacer semejanza de eso con Juan el Bautista. El simple hecho que para mí uno de los personajes con más amor en la Biblia para mí fue Juan el Bautista. ¿Por qué, hermano? Porque usted no va a dejar su camino para preparar el camino de otro. Por ese simple hecho. Usted no va a demorar toda su vida preparando el camino de otro y cuando llegue ya usted desaparece. Está como dudoso eso. ¿Cuántos harían eso? ¿Cuántos demorarían toda su vida preparando el camino de otro? El que lo diga enseguida, el micrófono se lo va a tirar de aquí para allá. Porque no es fácil. Ni mucho menos tú pasar toda tu vida amenazado por hacer eso. Entonces vemos que cuando Jesús llega, Juan el Bautista, ¿qué hace? Vengo enseguida. Y que Juan el Bautista conocía a Jesús, claro que lo conocía, era primo, no era primo de Jesús. Yo tengo un poco de primo y los conozco a toditos. Ahora que Juan el Bautista no conozca a Jesús. Entonces, conocía al primo, incluso le manda a preguntar que si él era el Cristo. Juan el Bautista le manda a preguntar con un discípulo de él a Jesús que si él era Cristo, ¿era el Cristo o tenía que esperar a otro? Entonces, cuando Jesús le dice, ve y cuéntale a Juan todo lo que acontece con el poder de Dios en mi vida, en la vida de Jesús, Juan el Bautista entiende de que sí era el Cristo, entiende de que ese era el personaje por el cual había pasado toda su vida predicando, bautizando en agua, siendo perseguido, siendo amenazado siempre, y que ya había llegado y era el momento de que él se hiciera a un lado. Entonces, ¿el propósito de Dios en la vida cuesta o no cuesta? De pronto tu propósito no sea el más importante dentro de tu familia, ni el que aparentemente no es tan brillante, amén. Pero si ese fue el propósito de Dios para tu vida, para que tú llegaras a tu familia a los pies de Cristo, aunque no te reconozcan porque tú solamente orabas en tu casa, tú solamente lo invitabas a la iglesia y tú simplemente eras ujier, pero resulta que los que se convirtieron eran pastores, eran evangelistas, eran misioneros. ¿Cuál fue el propósito de él? Fue eso, fue que esos que tiempo después iban a ser evangelistas tuviesen también intervenido por el propósito de él, que al parecer era insignificante, nada más orar en secreto para que Dios fuese levantando la generación de su casa. El propósito de Juan el Bautista, como les decía, para mí
uno de los personajes más amorosos de la Biblia es Jesús. Aunque predicaba radicalmente, pero créanme que eso sí es cumplir el propósito de Dios en una persona. Eso no es hacer, por ejemplo, lo que hizo Saúl. Saúl hizo de acuerdo a lo que él pensaba. Y al parecer, él es el rey más rico, pero no era el propósito de Dios. ¿Cuántas veces Juan el Bautista estuvo enfrente del rey en aquel entonces? Pero créanme que no era para ser felicitado, eso se lo aseguro. No era para decirle, Juan el Bautista, te vamos a una mención de honor por el mejor personaje de estos tiempos. No era para eso. ¿Por qué? Porque el propósito de él no era ser llamado la persona más mansa de la tierra, no era ser llamado la persona más sabia de la tierra, como fue Salomón. El propósito de él era preparar el camino de Jesús en la tierra. El propósito de él no era ser el rey de Israel, no era ser el rey de Israel cuando en ese entonces que Israel estaba siendo oprimido por el imperio romano. El propósito de él era ese, preparar el camino de Cristo. Entonces, vemos que a veces el propósito de Dios al parecer no es tan chévere, porque vas a pasar como que sufriendo por cosas que tienen que hacer, que Dios te dijo que hiciera, por cosas que van de acuerdo a tu propósito real. Entonces, puede generar problemas desempeñar el propósito, sí, claro, y los va a generar. Que por estar cumpliendo el propósito de Dios te pase como hizo Eclesiastés, que pareciera que estuvieses haciendo obras de impío, que tus consecuencias fueran como si estuvieses haciendo obras de impío. Claro, te va a pasar. Te va a pasar porque el propósito de Dios, nadie está diciendo que no es sufrido. Jesús mismo dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Entonces, que sea perfecto no es la perfección que nosotros conocemos. Que para mí algo perfecto es que no tienen en ningún momento algo que criticarle. Ni, por ejemplo, usted hace una cama perfecta y usted sabe que usted no se va a caer de esa cama, que usted va a dormir bien porque la hizo aparentemente perfecta. Pero vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero vemos que es sufrida. Vemos de que si tienes que renunciar a las metas tuyas, por lo cual tú crees que naciste, vas a tener que renunciar porque simplemente no es el propósito de Dios. Entonces, una cosa dramática, diría yo, que te puede pasar, es que en realidad, y pasa, que tú cumplas el propósito tuyo, que tú dices, wow, para esto nací, que tú lo cumplas, y cuando lo cumplas te sientas vacío. Tiene que ser demasiado feo eso, porque cumpliste tu propósito, no el propósito de Dios. De pronto seas admirado por las demás personas, claro, si eso no. Alguien admira hoy y ya mañana no lo admira. Hoy es grande y ya mañana no es grande. Por ejemplo, de los imperios, Nabucodonosor, hoy ¿quién lo conocemos nosotros porque estudiamos la Biblia? Pero ¿quién lo conoce hoy? En ninguna escuela, yo creo que en los imperios que dan, dicen, no, Nabucodonosor. Ni en sociales, ni en geografía, ni en historia. Entonces vemos que si no cumplimos la voluntad de Dios, puede que nos reconozcan, sí, pero nos vamos a sentir vacíos porque esa no es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué genera el propósito de Dios? Hubo una conclusión que yo dije, wow, esta es la conclusión de este libro. Cuando lo terminé de leer, yo dije, me parece como que le hace falta algo, porque este libro es muy sabio para dar una conclusión así como es.
Porque yo decía, esa conclusión la dijo Josué, esa conclusión la dijo Moisés, esa conclusión la dijeron la mayoría de profetas, el profeta Isaías. Demandaban eso, cumplir los mandamientos de Dios. Eso era lo que demandaban los profetas. ¿Qué eran? ¿Por qué nacían los profetas? Porque el pueblo estaba escarriado, estaba fuera de los mandamientos de Dios, y el Señor enviaba profetas para decir, para hallarlo en lo que en verdad tenían que hacer. Entonces los invito a Eclesiastés 12:12. Para ir concluyendo ya, porque ya estamos pasaditos. Perdón. 12:13. Cuando lo tengan pueden decir amén. Lo leemos todos juntos para ver si sabemos cuál fue la conclusión que llegó el predicador Salomón de acuerdo a el todo del hombre, que yo creo que ha sido la conclusión de la mayoría de los libros. Dice: el fin de todo este discurso oído es este. Cuando yo escuché ese, yo dije, wow, aquí como que está la llave del éxito para ser el próximo Bill Gates o algo así. Pero lo que dice Salomón es, ¿qué dice Salomón? Teme a Dios. Moisés no dijo eso. Si leemos la Biblia, vemos que a Josué Dios le dice, guarda los mandamientos. A Moisés le dice, guarda los mandamientos. Al pueblo de Israel le dice, guarda los mandamientos.